Buenas compañeros, nos encontramos en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Estamos con don Álvaro Bermúdez. Don Álvaro, bueno, primero que todo, gracias por atender a Univisión Canal 36. Con mucho gusto. Estamos acá, ¿por qué? Porque la semana pasada, en Televisión Canal 36 lo habíamos dicho ya antes, don Álvaro y don Luis Amador, ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es la entidad a la cual está adscrita el ICOFER, anunció la construcción o la llegada de un tren eléctrico, la posibilidad de un tren eléctrico que va a costar aproximadamente 250 millones de dólares. Don Álvaro, ok, este es un plan que tiene varios gobiernos ya, lo que llaman el tren eléctrico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia para la gente, para los que nos gustan los trenes? Yo me crié con trenes allá en Turrialba, de que ahora sí sea realidad, y no lo que pasó con los gobiernos anteriores, que nunca se llegó a nada. A ver, don José Luis, bueno, con mucho gusto. Primero una aclaración, no son 250, son 250 adicionales al crédito que ya teníamos por 550. Pero tienes razón, anda aproximadamente a los 800 millones de dólares. Exactamente, Sí, es un proyecto, pues sí, costoso, pero mucho menos costoso que la propuesta del gobierno anterior, que andaba por los 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 800 millones. Hay varias anotaciones que hacer acá. Primero, como usted bien lo dijo, el INCOFER no está adscrito necesariamente al MOP, pero sí el Ministerio del MOP es el ente rector. Como ente rector, nosotros tenemos que trabajar de mano, de la mano del MOP, para poder pues alcanzar los objetivos de una mejor manera, ¿verdad? Eso es una buena diferencia, porque el INCOFER siempre se ha separado del MOP. Trata de actuar por aparte, pero sin embargo, pues todas las políticas de transporte tienen que ir asociado al transporte público que dirige Luis Amador, con el CTP, con el MOP, etcétera. Algo importante, usted fue junto con don Luis Amador a Europa a buscar dinero, tal vez estos 250 millones para sumarlos a los otros 550, cosa que no sé si antes se daba entre presidentes del INCOFER y ministros de Obras Públicas. Ahora están trabajando mancomunadamente. Bueno, hay que ver un poco la historia reciente. Efectivamente no había esa coordinación. Entonces, pues con ayuda del ministerio, es una figura política, digamos, de un alcance, digamos, pues a nivel de gobierno, etcétera. Si uno va como INCOFER con la figura política a la cual estamos nuestro rector, pues es más fácil de obtener este tipo de financiamientos para proyectos tan importantes como lo es la movilidad, etcétera. ¿Qué tantas posibilidades hay de 1 a 10 o de 1 a 100 de que se logre este tren eléctrico? Bueno, entonces le explico todas las diferencias. En este caso, pues contamos con ese financiamiento que es prácticamente la totalidad, los 800 millones de dólares. Antes se tenía 500 millones, a diferencia de los 1.500 que costaba el proyecto. Hacía falta 1.000 millones de dólares que había que ver si se aportaban por parte del gobierno, si lo traían los empresarios privados mediante consorcio, que se fuera a contratar la elaboración de este proyecto. Otra cosa importante es la demanda. Estaba sobreestimada, una demanda de 200.000 pasajeros diarios, era lo que estimaba el proyecto anterior. Eso indica muchos trenes para comprar, muchas frecuencias, o sea, los trenes saliendo cada 5 minutos. Si tenés los trenes cada 5 minutos, tenés que hacer muchos pasos elevados porque va a haber mucho congestionamiento entre las calles y el tren. Entonces, realmente la demanda sobreestimada es algo tan sensible que si lo calculamos bien, ahora va a ser probablemente la mitad. Andamos por una demanda de los 15.000 personas diarias aproximadamente. En este momento tenemos 15.000 con las capacidades que tenemos en este momento, que damos solamente servicio en la mañana y en la tarde. ¿Podemos llegar a cuánto? Podemos llegar a 100.000, por ejemplo. 100.000 diariamente. Sí, claro. O sea, es una obviamente, suma bastante grande. Esto no es que creamos el tren eléctrico y el día siguiente tenemos 100.000, no, es un aumento progresivo en los siguientes años, pero si usted tiene 200.000 versus 100.000, por ejemplo, no tenemos este número de 100.000 todavía, lo estamos estimando. Ya en diciembre lo vamos a tener ya el número correcto, pero si usted pasa de 200.000 a 100.000, entonces para el proyecto de tren eléctrico tiene que comprar la mitad probablemente de los trenes que se planteaba anteriormente, y cada tren cuesta 5 millones de dólares. ¿Cuántos trenes se plantea comprar, don? Estamos hablando del tren, es la máquina con todos los vagones, perdón, no sé si... Es que son distintos, por ejemplo... ¿Cómo se ve? Tal vez yo pienso en el tren de antes, ¿verdad? Sí. Tal vez imagínense los trenes chinos que están circulando ahorita en las ciudades, que son 2 vagones pegados, y ahí ya está incluida la máquina, puede circular hacia un sentido y hacia el otro. Entonces ese es el tipo de tren que nosotros vamos a comprar. Entonces de esos trenes que son formaciones de 2 vagones, probablemente andemos en el número de 30 trenes. 30 trenes que podrían llegar a albergar hasta 100.000 personas diarias. Correcto. Los costos aumentarían. ¿Dónde van a pasar estos trenes? O sea, ¿qué va a pasar con estas líneas de tren? No sé si tienen el mismo ancho las ruedas del tren eléctrico que las ruedas de los trenes de ahora, creo que son de diésel, ¿no?
Los trenes que tenemos en este momento todos son diésel, tanto los chinos que se compraron hace un par de años como los españoles que tienen unos 30 años ya de uso. Pero este sistema eléctrico, digamos, el recálculo de la demanda es muy importante, es un dato muy sensible, lo que le explicaba, el número de trenes, etcétera. Pero este proyecto es importantísimo, porque todas las vías, como usted ve aquí atrás, estas tienen 130 años de existir. 130 años Sí, de existir claro. una vía esta. Eso ¿Y se cuánto es la inauguró. vida útil de una vía normalmente? Bueno, será 50 años máximo, tal vez. Es que Estas ya tienen sobrepasaron el doble. Algunas, digamos, las que van hacia el Atlántico se inauguraron en 1890 y las que van al lado Pacífico en 1910. Entonces, o sea, tienen más de 130 años. Estamos hablando que habría que cambiar todas las vías. Todo se cambia del por país. Bueno, ahora estamos hablando del sistema GAM, ¿verdad? Ok. Después podemos hablar del proyecto Telca, del proyecto del Pacífico. Pero en este caso concentrémonos en el GAM, que el 70% de las vías en la GAM tienen 130 años. El otro 30% se han venido pues cambiando, ¿verdad? Y renovando. Usted ve los pasos a nivel que hemos hecho en Tibás, este año hemos hecho bastantes intervenciones, ahí se pone vía nueva, pero el 70% sigue siendo vía vieja, antigua. Todo eso es parte Todo del eso proyecto. es parte del Aparte, vienen unos parqueos, ¿verdad? Ok, va a ser toda la GAM, va a incluir toda la Bueno, GAM. va a incluir, digamos, tenemos que siempre circunscribirnos a lo que ya tenemos derecho de vía, ¿verdad? Paraíso, Cartago, San José, Heredia, Alajuela. Y la parte conexión estación del Atlántico, estación al Pacífico aquí en San José. Hacia Belén también, pues es importante ir extendiéndose hacia San Rafael de Alajuela y todo ese trayecto. Todo esto es de lo que estamos hablando. Don Álvaro, ¿en algún momento volveremos a tener el tren a nivel nacional? El que iba a llegar hasta Punta Arenas, el que llegaba hasta el Atlántico, a Limón, de pasajeros o de carga, ¿se llegará a tener como antes o no? Tenemos que tenerlo, esa es la obligación de la institución. Lo que pasa es que pues son proyectos muy costosos, hay que plantearlos muy bien desde la fase de planificación y eso es lo que estamos haciendo. Aquí desgraciadamente se ha perdido mucho el tiempo. Este proyecto que nosotros estamos planteando lo tenía don Miguel Carabaguías en el 2014. Si ya lo Hace hubiera, 9 años. sí, claro, y él tenía un contrato casi listo, casi firmado con España, un convenio país-país. Si se hubiera desarrollado eso, ya tendríamos el tren eléctrico en la ciudad. Lo que pasa es que después hubo un cambio de administración, se pretendió hacer todo el tren elevado, después vino otra administración, otra vez lo hizo a nivel de superficie, con muchos pasos a nivel, pero elevó mucho la demanda, elevó mucho los costos, y ya usted sabe todo lo que pasó a la administración anterior. Y le vuelvo con la pregunta del principio. ¿Qué nos garantiza que esta vez sí va a haber un tren eléctrico? Bueno, La diferencia es que, es que el dinero ya es propio, no es, bueno, hay un préstamo que ya está y hay 550 millones que están ahí, de otro préstamo también. Sí. Quiere decir que ya no hay que ir a buscar plata. ¿Eso es lo que da la seguridad? Bueno, el dinero no es propio porque todo es un préstamo, Sí, hay pero- que irlo pagando. pero ya saben. Pero lo que sí, digamos, lo que sí le aseguro es que tenemos un financiamiento como ningún otro. Este financiamiento nos cubre el 100% de lo que cuesta el proyecto, eso es Ok, importante, ¿verdad? ok, El claro. proyecto va a andar por los 800 millones de dólares y tenemos todo ese financiamiento. Las tasas son bajísimas, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, que por ahí se ha hablado en medios de comunicación que ya eso lo perdimos, nada de eso lo hemos perdido, todo eso se mantiene. Son tasas, el Fondo Verde del Clima es a 0,75%. Hay que empezarlo a pagar en 10 años, es un periodo de gracia, o sea, en 10 años no hay que pagar nada. Al año Eso es 10, el de 550 millones. eso es el de, sí. El de Al año 550 10 millones. empezamos a pagar ese crédito y tiene un plazo para pagarlo 40 años. Entonces, ¿qué pasa de aquí a 10 años? Ya la relación deuda-PIB ya bajó estará en el 55%. Es totalmente factible empezar a pagar ese crédito. Otro tema, bueno, esto es, básicamente estamos haciendo un proyecto que se apegue a la realidad fiscal del país, es responsable con las finanzas del país. Y después, no es un proyecto sobredimensionado, va a ser un proyecto que le sirve a la población sin costar exageradamente, ¿verdad? Otro tema, la integración con los demás modos de transporte. Eso quería preguntarle. Sí. Hay críticas de que el tren no va a llegar a Desamparados. Bueno, sí, es que si pensamos en que el tren vaya a llegar a Desamparados, se nos va un montón de años en expropiaciones, se nos eleva un montón el costo. Pero ¿qué podemos hacer? Y hablo de Desamparados porque es una zona altamente poblada. Pero entonces, integrémoslo muy bien con un sistema de bus troncoalimentado, que es los buses de alta capacidad que llegan desde Desamparados, por ejemplo, se conecta con el tren en ciertos sitios, igual pasa con Guadalupe, igual pasa con Escazú, etcétera, se interconectan en ciertos sitios, nodos troncales, y las personas pueden desplazarse desde Desamparados en bus, se montan al tren y pueden viajar a Alajuela, Cartago, cómodamente, por ejemplo. Sí, pues eso puede pasar en Alajuela, eso puede pasar en Heredia, en Cartago se va a aplicar el mismo modelo así de troncales, ¿verdad? Por decirlo de una forma, es intersectorial, es así. Es un proyecto intermodal, si uno lo piensa como el tren es el sistema troncal más grande,
que se interconecta con los autobuses bien pensados, bien organizados, tiene un alcance muy grande este proyecto. ¿Va a ser más caro el pasaje de tren? Perdón, ¿cuánto cuesta el pasaje de tren ahora? Bueno, yo no utilizo el tren. Quisiera utilizarlo si me ofrece llevarme del trabajo a la casa. Obviamente dejaría el carro guardado, que a eso se apega para quitar más, obviamente, polución, contaminación. Bueno, el proyecto también va a tener Park and Ride, que son parqueos específicos en Cartago, en Alajuela, en Heredia, donde la gente puede dejar su vehículo y transportarse por el resto del sistema en transporte público, como hacen los países modernos del mundo. La tarifa no puede subir mucho porque nosotros tenemos que apegarnos a una tarifa social máxima aceptada, digamos. Puede subir un poquito, unos colones, pero o sea, no es que va a subir mucho. Realmente estamos buscando las fuentes para financiarlo y que el subsidio estatal tiene que existir de cierto modo. Entonces no es que la tarifa va a subir muchísimo. Don Álvaro, ya para ir cerrando, en diciembre van a haber más servicios, no sé, las tarifas van a ser las mismas, no sé si ya tienen un plan, porque no sé si la gente utiliza más en diciembre el tren que en otros momentos para viajar, para estar para hacer compras. Las tarifas siguen siendo exactamente las mismas. Usted me habla de las últimas semanas de diciembre, tal vez, pues el Incofer siempre elimina los servicios las últimas 2 semanas, pero este año estamos valorando por lo menos dar algunos servicios, porque la demanda baja muchísimo más bien, o sea, básicamente las últimas 2 semanas de diciembre la demanda cae. Más bien es contrario a lo que yo decía. La demanda cae. Entonces, pero están valorando el hecho de mantener algunos servicios. Mantener algunos servicios, los que tienen, digamos, mayor cantidad de pasajeros en algunas franjas horarias, para que las personas que siguen trabajando esos días, que no son empleados públicos, que tienen que acceder a sus trabajos, pues tengan el transporte a sus trabajos. Don Álvaro, para terminar, ¿cuándo podríamos estar viendo o empezando la construcción de este tren eléctrico? Esta obra, esta mega obra, ¿verdad?, de 800 millones de dólares, ¿para cuándo prevén ustedes que podría estar empezando? ¿Sería en este gobierno? Esa es la idea. Ahora en diciembre vamos a tener el estudio de la demanda ya específico, el dato que le decía, una demanda mejor calculada. Después pasa a una siguiente etapa, que es el recálculo de todos los costos, definir la cantidad de trenes, definir todo el sistema operativo que requerimos. Entonces, el próximo año, la mitad del siguiente año, vamos a tener la factibilidad de nuevo lista. Ya podríamos pasar a una etapa de licitación del proyecto. Entonces, esperaríamos que esto pueda durar unos meses. En el 2025 es la idea, poder empezar. Pues ya lo escucharon por parte del presidente del Incofer. Para el 2025 la idea es que se comience a construir un nuevo tren eléctrico que albergaría Cartago, Alajuela, Heredia y San José, y vendría a, obviamente, eliminar la contaminación y a darle una forma hasta cierto punto más económica a las personas para transportarse, con parqueos donde la gente llegue y deje su vehículo, y también con troncales con los buses. Este es un proyecto que va a costar 800 millones de dólares, de acuerdo a lo que dice don Álvaro, la mitad de lo que costaba el proyecto en el gobierno anterior. Volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia.